Dios Padre, que nos ama, gracias por crear todas las cosas de este mundo para nosotros. Gracias por encontrarnos primero cuando éramos enemigos del Señor. Gracias por derramar tu sangre en la cruz por nuestro pecado y darnos vida eterna. Gracias por permitirnos aprender la palabra hoy. Hermanos y hermanas que no pueden estar juntos en este momento, protéjanos y donde sea que estén. Hermanos y hermanas que se encuentran en una situación difícil, consuélalos y ayúdalos, Señor. Reclama los labios del predicador que pronuncia la palabra y ayúdanos a proclamar solo la voluntad del Señor. Desde el comienzo de esta hora hasta el final, lo encomiendo en el Señor. Oremos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Amén. Primero vamos a buscar San Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Leamos la palabra alternativamente. Primero los hermanos, segundo las hermanas. ¿Vale? Leamos juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. No No te maravilles de te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. hasta aquí. Ponemos marcador esta página. Hoy daremos un vistazo más de cerca a la salvación y el núcleo de la Biblia, y estudiaremos las características comunes de aquellos que son salvos. A través de este tiempo, los que se salvan pueden confirmar su salvación. Aprendimos lo que es la salvación a través de seminarios bíblicos que hemos realizado varias veces. Aprendemos la Biblia y creemos en Jesús para ser salvos y obtener la vida eterna. La iglesia es un grupo de personas salvas, no es un edificio. Sin embargo, también hay personas no salvas en esta reunión. La iglesia juega el papel de enseñar repetidamente la palabra acerca de la salvación para que ningún alma se pierda. ¿Por qué creemos en Jesús? La única razón por la que creemos en Jesús es para ser salvos.
creemos en Jesús para vivir eternamente con Dios en el cielo. Ir a la iglesia para conocer gente agradable o comer comida deliciosa, escuchar buena música y tener tu propia paz mental no es el primer propósito. Siempre tenemos un propósito cuando hacemos algo, cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando conocer gente. Tienes un propósito, ¿no? El propósito más importante es que creemos en Jesús para ser salvos. Debemos escuchar las palabras enseñadas en la iglesia, creer en Jesús correctamente y ser salvos. Hoy aprenderemos en detalle lo que significa ser salvo. El significado de la salvación es ser salvado de una crisis. Todos en este mundo están en peligro de ir al infierno. Ser salvo de esta crisis es el contenido central registrado en la Biblia. Todos en este mundo deben ser salvos del pecado y de la muerte. La Biblia dice que las personas pueden ser salvas solo a través de Jesús. El significado del nombre Jesús es salvación. Vamos a buscar Mateo capítulo 1, 21. Mateo capítulo 1, 21. Mateo capítulo 1, 21. Leamos juntos. Y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siempre invocamos a Jesús. Estamos llamando a la salvación. Creemos en Jesús, es decir, en la salvación. Hay muchos cristianos en el mundo que van a la iglesia. Sin embargo, hay muchas personas que nunca han escuchado la palabra salvación mientras asistían a la iglesia. Hay muchas personas que han asistido a la iglesia por muchos años y no han aprendido acerca de la salvación. El núcleo de la Biblia es la salvación. Pero una iglesia que no enseña acerca de la salvación es una iglesia equivocada, falsa. Si continúas asistiendo a una iglesia así, eventualmente irás al infierno. Para que nuestra alma tenga vida eterna, debemos ir a la iglesia que enseña correctamente la salvación. La iglesia es un grupo de personas que enseñan la salvación y reúnen a los que son salvos. Una iglesia que no enseña la salvación no es una iglesia verdadera registrada en la Biblia. Debemos salir de esos lugares porque no son iglesias que enseñan a Jesús en el sentido bíblico. Otro problema es que hay personas que dicen ser salvas, pero no tienen las características de una persona salva.
los que son salvos tienen características comunes. Hoy la palabra tenemos que pensar, tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Tales características comunes pueden ser evidencia y confirmar que usted es una persona salva. Hoy primero estudiaremos la salvación y descubriremos las características comunes de aquellos que son salvos. Este versículo que leyeron hoy es tan famoso y muchos de ustedes lo conocen. Lo sabemos bien, pero es muy importante. Yo leo San Juan capítulo 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo es un fariseo. Son observadores muy estrictos de la ley de Dios. Los fariseos eran personas que guardaban muy estrictamente unas 600 leyes. Nicodemo era el que tenía más conocimiento, honor y riqueza entre ellos. Yo leo versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando Nicodemo vio lo que Jesús había hecho, fue a verlo en medio de la noche sin que nadie lo supiera. Guardaba la ley de Dios y tenía mucho conocimiento, pero nunca había oído ni visto muchos de los milagros que Jesús hacía. Nicodemo sabía que las obras de Jesús eran el poder de Dios. Así que consideró a Jesús como un hombre enviado por Dios. Nicodemo era un hombre que tenía una alta posición en el mundo y no le faltaba nada. Pero su corazón se humilló ante Jesús, quien ejercía el poder de Dios. Así que fue a ver a Jesús. Jesús conocía el corazón de Nicodemo sin siquiera preguntarle. Nicodemo era un hombre justo, respetado por la gente, pero no a los ojos de Jesús, que ve el corazón de la gente. Nicodemo era un hombre respetuoso de la ley, pero sabía que no podía ir solo al reino de Dios. Jesús conocía el corazón frustrado de Nicodemo. Jesús conocía su corazón y no le preguntó nada, pero dijo esto. Yo leo versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendido lo que dijo Jesús. Le hizo una pregunta a Jesús. La siguiente palabra, 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta de Nicodemo le revela que es un anciano. Aparte de esta pregunta, se puede ver que ha guardado y aprendido la ley de Dios durante muchos años, pero ignora demasiado las cosas espirituales. Mucha gente todavía va a la iglesia, pero
hay mucha gente espiritualmente ignorante como Nicodemo, porque no tienen la experiencia de nacer espiritualmente de nuevo. Yo leo 5 a 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús repitió y enfatizó: de cierto, repita, de cierto. Dijo fuertemente que la gente debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El agua presenta la palabra de Dios. Dijo que una persona escucha la palabra de Dios y nace de nuevo con la ayuda del Espíritu Santo. Nacer de nuevo significa nacer de nuevo desde arriba, en griego, desde arriba. Todos en este mundo nacen en este mundo, ¿no? El reino de Dios es el cielo. Entonces significa que el hombre debe nacer de nuevo desde arriba. Es posible que una persona nazca de nuevo espiritualmente al escuchar el Evangelio, la palabra de salvación que el Espíritu Santo nos hace comprender. No puedes nacer de nuevo a través del conocimiento humano, la fama, la riqueza, el poder, las buenas obras, la oración, la experiencia del milagro o el cumplimiento de la ley. Yo leo versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando sopla el viento, puedes escuchar el ruido del viento, pero no sé de dónde viene el viento. Cuando el viento sopla efecto. Un poco frío, fresco. Los nacidos de nuevo por Espíritu Santo son eficaces porque el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces, aquellos que son salvos muestran las características de ser salvos. Eso es importante. Vamos a buscar 1 Juan capítulo 5, versículo 12 a 13. 1 Juan capítulo 5, versículo 12 a 13. Última parte del Nuevo Testamento. 1 Juan capítulo 5, 12 a 13. Leamos juntos. El que tiene ánimo tiene la vida. El que no tiene ánimo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Los que son salvos tienen la certeza de que han nacido espiritualmente. No soy salvo porque hice el bien, pero tengo la seguridad de la salvación dada por Dios. Muchas personas van a la iglesia, pero cuando se les pregunta sobre el cielo, responden que tienen que morir para saberlo. Estas personas tienen creencias falsas. Las personas con creencias equivocadas piensan que experimentan milagro
hablan en lengua, oran mucho, dan mucho dinero y reciben el Espíritu Santo a través de sus buenas obras. Unas personas no pueden nacer de nuevo de esta manera. Solo hay 3 versículos en la Biblia que dicen nacer de nuevo. Esto es Juan, capítulo 3 y versículo 3 y versículo 7, y que leemos ahora, y 1 Pedro 1, 23. Ahora vamos a buscar 1 Pedro capítulo 1, 23. 1 Pedro capítulo 1, 23. Veamos todos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si quieres nacer de nuevo a través del Espíritu Santo, primero debes tener la palabra de Dios. Cuando las personas escuchan la palabra de Dios, el Espíritu Santo les ayuda a entender la palabra. Y al mismo tiempo que comprender el Evangelio, el Espíritu Santo entra. No es necesario creer en Jesús incondicionalmente y ser salvo. A través de la Biblia, saber exactamente que eres un pecador que va al infierno ante Dios. Realizar correctamente la palabra del Evangelio y creer en Jesús como tu Salvador personal es la salvación. En la Biblia, la palabra de salvación se llama Evangelio. Los que se dan cuenta de que son pecadores que van al infierno escuchan el Evangelio y reciben la salvación. Muchas personas dicen que no conocen sus pecados, sino que solo escuchan el Evangelio y creen en Jesús. Eso es el problema. La salvación es incierta para tales personas. La Biblia dice que la salvación viene por el perdón de los pecados. Importante. La salvación es perdón de los pecados. Una persona no puede ser salva a menos que resuelva su problema de pecado. Los pecados del hombre no pueden ser quitados por el poder del hombre. Entonces Dios vino a este mundo en la carne y derramó su sangre en la cruz a favor de todas las personas en este mundo y quitó sus pecados. Vamos a buscar Juan, capítulo 19, 30. Juan, capítulo 19, 30. Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Ya termina. Todo ya hizo todo. Jesús dijo que vino en la carne, perdonó todos los pecados de todas las personas en este mundo y dijo: consumados. Hace 2000 años todos nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados no serán perdonados, nuestros pecados ya han sido perdonados. Jesús no solo perdonó nuestro pecado, sino que también resucitó
y ascendió al cielo. Jesús primero nos mostró que si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, podemos cambiar nuestro cuerpo físico a un cuerpo espiritual como Jesús ir al cielo. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Veamos todos. Que Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te ha levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, Pero con la boca se confiesa para salvación. 13 y 17 yo leo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que las personas sean salvas, deben escuchar la palabra de Dios. No eres salvo por entender lo que Jesús hizo con el conocimiento. Realmente debo recibir a Jesús en mi corazón y Él debe convertirse en el Señor que me gobierna. Somos personalidades. Los seres humanos tienen inteligencia y sensibilidad y voluntad. Para que una persona sea salva, primero debe trabajar el intelecto. A través de la Biblia aprendes acerca de la existencia de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es el pecado? ¿Y cuál es mi relación con Jesús? Cuando la inteligencia actúa de esta manera, surge la voluntad de creer en Jesús. Mucha gente creyendo sin palabra ciegamente. Cuando conoces a Jesús, a Dios, tu condición a través de la Biblia tendrá la voluntad de ser salvo. De esta manera puedes recibir la salvación a través de Jesús solo cuando tienes una voluntad personal basada en tu intelecto. Muchas personas dicen que recibieron el Espíritu Santo porque estaban emocionalmente emocionados en la iglesia. Mucha gente alabando a través de cantar, me llega un poder. Él dice que es Espíritu Santo. No. Se dice que recibieron el Espíritu Santo en ese momento en un estado de excitación a través de la oración, el hablar en lengua, la imposición de mano de los pastores y la alabanza en muchas iglesias. Si aprendes la Biblia correctamente, tendrás el conocimiento correcto y creerás en Jesús. Cada persona expresa sus emociones de manera diferente. Cuando comprendemos el Evangelio y recibimos la salvación, cada persona expresa sus sentimientos de manera diferente. Los santos expresan su salvación con alegría y gratitud, lloran, disfrutan riendo y la aceptan con serenidad. Lo cierto es que cuando todos realicen el Evangelio, tendrán en común un corazón agradecido, un corazón. Lo más importante es aceptar a Jesús
que me salvo del pecado en mi corazón y aceptar que es mi Señor. Mi Señor. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Ya juntos, desear como niños recién nacidos, a la vez espíritu madurado, para que por voluntad tengáis para salvación. La salvación es un renacimiento espiritual. Es renacer espiritualmente en el reino de Dios. Todas las personas no salvas en este mundo son hijos del diablo. Incluso los que son buenos a los ojos de la gente, pero los que no se salvan son hijos del diablo. Cuando una persona es salva, el ciudadano se transfiere del reino del diablo al reino de Dios. Por eso, nacer de nuevo como un bebé recién nacido en el reino de Dios. Si incluso los ancianos de este mundo se salvan, renacerán como bebé recién nacido en el reino de Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Veamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Las personas están en un estado completamente diferente antes y después de ser salvas. Una nueva creación fue creada de nada. Se ha creado una nueva vida. En el pasado solo estaba el viejo yo dentro de mí. Pero cuando soy salvo y nazco de nuevo, se crea un nuevo yo dentro de mí. Entonces, dos personas viven en una persona salva. ¿A qué sí? El hombre viejo y el hombre nuevo vienen en mí. Antes, después, siempre peleando, ¿no? Las personas no salvas no tienen el viejo yo. La persona salvada comienza una vida de conflicto, ya que dos personas viven dentro de él. La vida comienza con lo viejo y lo nuevo luchando todos los días. Debido a que solo el viejo yo vive antes de la salvación, incluso si cometemos pecados, no pensamos seriamente en nuestros pecados. Los que se salvan son injertados en Jesús, injertados. Los que se salvan recibirán el alimentos que Jesús les da. Antes de ser salvo, fuimos injertados en el diablo y recibimos el alimento provisto por el diablo. Para los que se salvan, la rama que fue injertada en el diablo es injertada en el Jesús y recibe el alimento que Jesús les da.
Así, los que se salvan cambian su condición de hijo de Dios y sus vidas cambian con el poder que les da Jesús. Las personas que se han salvado y cuyo estatus ha cambiado como hijo de Dios tienen una característica común. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Veamos juntos. Porque por Gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras de una persona no pueden perdonar sus pecados. La salvación a través del perdón de los pecados puede recibirse a través de la perfecta gracia y fe de Dios. No somos salvos por acciones humanas, sino por creer en la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, 10. Leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Los salvos son creados para las buenas obras de Dios. Entonces, los que se salvan tienen como característica común ser buenos a los ojos de Dios. Aquellos que son salvos tienen un día de nacimiento de nuevo. ¿A qué sí, no? Sí. Puede que no recuerdes el día, pero definitivamente hay un día en el que renacer espiritualmente. Así como hay un día en que naces en este mundo, hay un día en que renaces espiritualmente en el reino de Dios. Dios hizo que las personas salvas hicieran cosas buenas y esas buenas obras deben aparecer a los que son salvos. Deben aparecer. Aquellos que son salvos deben nacer espiritualmente como bebé recién nacido y crecer apropiadamente. Un recién nacido espiritualmente renacido angela la leche espiritual, es decir, la palabra. Cuando un bebé recién nacido tiene hambre, empieza a llorar por el pecho. Yo tengo 2 niños. Directamente, automáticamente buscando leche. Natural es natural. Y luego automáticamente chupa. Es natural. Nadie entiende. Una persona espiritualmente renacida siempre anhela la leche espiritual. Primero, la característica de las personas salvas es que anhelan y aprecian la palabra de Dios. Los que son salvos ven la Biblia, la escuchan, la meditan, la memorizan y viven según la palabra. Los que se salvan buscan desesperadamente la palabra y como un recién nacido que busca leche. Los que se salvan tienen la característica de considerar la palabra de Dios como su propia vida. Por el contrario, si no está interesado en las palabras de la Biblia, piensa que los sermones de la iglesia son aburridos
y se queja de que está escuchando las palabras que ha escuchado nuevamente, entonces debe confirmar su salvación nuevamente. Y algunos, ¿por qué nosotros siempre escuchando el seminario bíblico, siempre el mismo contenido? Algunas personas dicen así, pero yo hasta ahora más de 30 años escuchando, cada vez más, me siento, eso también, sí, un nuevo. En segundo lugar, a las personas salvas les gusta conocer a personas salvas como ellos. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, 42. Hechos capítulo 2, 42. Veamos todos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los santos de la iglesia primitiva anhelaban vivir entre los santos, salvos y reunirse. Así como a un niño le gusta estar con otro niño de su misma edad. Una persona salva anhela conocer personas que hayan nacido de nuevo de la misma palabra y del Espíritu Santo. Cuando las personas son salvas, anhelan ir al lugar donde se reúnan personas de la misma fe y mente. Aquellos que son salvos automáticamente piensan que venir a la iglesia es divertido. A algunos les gusta, por ejemplo, discoteca, o donde hay mucha gente están bebiendo mucho alcohol. No es normal. Son salvos, no les gusta, incómodo. Cuando te encuentres con personas que han sido salvas en la iglesia, serás consolado por tu corazón cansado en el mundo. Entonces, la característica de una persona salva es anhelar la iglesia, una reunión de personas que anhelan la palabra de Dios. Tercero, aquellos que son salvos tienen diferentes deseos. Segundo Corintios, capítulo 5, 17. Segundo Corintios, capítulo 5, 17. Veamos todos. De modo que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes de ser salvo, viví mi vida prestando atención a las cosas del mundo, las cosas del diablo y lo que mi carne quería. Cuando las personas son salvos, se interesan más en lo que Jesús provee, es decir, en las cosas espirituales. La característica de las personas salvas es que de nacer espiritualmente, por lo que sus deseos cambian. Antes les gustaba la comida que les daba el diablo, pero después de ser salvo, les gustaba la comida que les daba Jesús. La comida que Jesús da se vuelve más dulce y deliciosa.
La característica de una persona salva es que le gusta lo que Dios quiere en lugar de lo que le gustaba antes a su carne. Vivirá tu vida para la gloria de Dios. Los que son salvos cambiarán naturalmente del deseo del viejo yo al deseo de vivir para la gloria de Dios. Debido a que las ramas que estaban unidas al diablo fueron injertadas en Jesús, reciben nutriente de la fuente de vida y por puesto cambio. Siempre cambio. Este cambio no es resultado de la voluntad humana, sino un fenómeno natural. Las personas que han sido salvas tienen diferentes deseos. Por eso les gustaba viajar siempre los domingos. Pero vienen a la iglesia porque anhelan la palabra y se encuentran con los santos. Los mundanos siempre aprovechan fin de semana y puente, viaje. Pero nosotros, ¿dónde estamos? Aquí. Aprendemos la palabra. Antes no podía entender a la persona que van a la iglesia y usan su tiempo, pero después de ser salvos, se convierten en personas que donan para la obra de Dios y usan su tiempo y sus talentos. Por lo tanto, la característica de una persona salva es que sus deseos son diferentes. Cuarto, los que se salvan tenían ojos diferentes. Ojos. Vamos a ver Salmos 123, versículo 1. Salmos 123, 1. Vean juntos. Los ojos, ¿dónde? ¿A dónde miran? Al cielo, ¿no? Antes cosas del mundo, ¿no? Antes vivía solo mirando el mundo que se mostraba. Pero ahora tengo ojo para ver a Dios. Entonces la persona salva tiene una perspectiva diferente del mundo. La visión del mundo, la visión de la historia y la visión de la política cambiarán. Estos días ocurrió que la guerra, ¿no? Guerra Israel, Palestina. Es el punto de vista del mundo diferente. Oh, Israel, ¿por qué atacar Palestina tan fuerte? Pero nosotros sabemos históricamente y en la Biblia ahora esta profecía cumpliendo. Eso significa segunda venida de Jesucristo queda muy poco, muy cerca. Tendrá el punto de vista que tienes Dios. Antes teníamos ojos que solo veían lo visible. Ahora tenemos ojos que ven lo invisible. Una de las características de los que se salvan es que sus ojos cambian. Quinto, aquellos que son salvos cambian sus pensamientos. Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 10, 3 a 5.
Segundo Corintios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Ven, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antes vivía según los pensamientos del diablo, mis pensamientos y los pensamientos del mundo. Aquellos que sean salvos tendrán los pensamientos de Jesús. Cuando una persona piensa, aparece su voluntad. Aprendes la voluntad de Dios a través de la Biblia y te conviertes en una persona que hace todo con los pensamientos de Dios. Como resultado, se fortalece la voluntad de vivir según la voluntad de Dios y se abandonan los pecados que habitualmente se cometían en el pecado, en el pasado. Podemos confirmar estos hechos a través de los testimonios de aquellos que son salvos. Las personas que solían vivir de acuerdo con sus propios pensamientos en el mundo se salvan y abandonan sus pecados que no son correctos a los ojos de Dios y viven como personas nuevas. Es imposible que una persona cambie completamente diferente si no es salva. Es imposible que una persona se convierta en un hombre de Dios a través de métodos mundanos. Una persona puede cambiar completamente solo cuando es salva y nace de nuevo a través de Jesús. Sexto, los que son salvos cambian el corazón. Vamos a ver Salmos capítulo 57, versículo 7. Salmos capítulo 57, versículo 7. Veamos juntos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y proclamaré. Llegamos a amar a Dios, ya nuestros hermanos y hermanas salvos. Aquellos que son salvos tratan de amar lo que Dios ama y en lo que se deleita. Y odiará lo que Dios odia. Este cambio es la enseñanza del Espíritu Santo y el corazón cambia gradualmente a través de la palabra. Séptimo, la lengua de aquellos que son salvos cambiará. Salmos 37:30. Salmos 37:30. Veamos todos. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. En el pasado hablabas palabras que dañaban a la gente, pero ahora hablas palabras que salvan a la gente. Los que son salvos hablan palabras que transmiten el Evangelio del Señor. Habla palabras que salvarán las almas perdidas para siempre. En la iglesia hablamos palabras que edifican a nuestros hermanos y hermanas. Octavo, los que son salvos
cambian de oído. Por eso Marcos dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Y luego vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2, 29. Apocalipsis capítulo 2, 29. Veamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos oídos para oír, pero no podemos oír todo lo que oímos. O sea, la gente solo escucha lo que quiere escuchar. Aquellos que sean salvos podrán oír la palabra de Dios, porque sus oídos para oír cambiarán. A los que son salvos se les cambiarán los oídos para oír y se convertirán en personas con oído para oír. Y tendrás la capacidad de escuchar la palabra de Dios y discernirla correctamente. Podemos distinguirse. Así como las ovejas siguen la voz del pastor, la persona salva sigue las palabras del verdadero pastor Jesús. Noveno, los que se salvan cambiarán de mano y de pie. Nuestras manos y pies realmente actúan y trabajan. Vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, 6. Veamos todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes de ser salvo, deambulábamos persiguiendo cosas vanas como ovejas sin pastor. Debido a que Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados y recibimos la vida eterna. Cuando las personas son salvas, los lugares a los que deben ir y los lugares a los que no deben ir cambian, y las cosas que deben y no deben hacer cambian. Cuando una persona es salva, el comportamiento de sus manos y pies cambiará. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, estas cosas suceden automáticamente. Decimos, aquellos que son salvos cambian de familia y amigos. Cuando eres salvo, las personas salvas que se sientan a tu lado son tu familia. A tu lado. Mira a tu lado. Los que se salvan vivirán con nosotros para siempre en el cielo. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Los que se salvan se convierten en hermanos y hermanas más cercanos que los hermanos y hermanas nacidos de padres físicos. ¿Es verdad, no? Sí. En verdad, la familia con la que está el Señor no hablará calumnias unos a otros. Un décimo,
hay un cambio en la vida familiar. Las familias de los que se salvan se vuelven más armoniosas a medida que pasa el tiempo. Las relaciones entre marido y mujer, entre padre e hijo y entre hermanos y hermanas se vuelven mejores. Estas cosas son características comunes de las personas salvas. Decimos, aquellos que son salvos compartirán el evangelio con otros. Eso es más importante. Hecho, vamos a ver. Hecho capítulo 4, 20. Hecho capítulo 4, verso 20. Leamos todos. Porque no podemos dejar eso que hemos visto y oído. Esta es la primera característica de la mayoría de las personas salvas. En primer lugar, intentarán contárselo a sus seres queridos o amigos. Es primero. Mi madre también primero recibe la salvación. De repente, hijos, tú tienes que recibir la salvación. ¿Qué, mamá? Era 15 años, pero en Corea 15 años tiene que estudiar muchísimo. Pero mi madre dice, este es segundo, tercero. Primero tiene que estudiar la Biblia. Tiene que recibir la salvación. Mi madre dijo así. Es porque hemos llegado a saber que aquellos que no son salvos irán al infierno. Infierno eterno. Por lo que debemos salvar a nuestros seres queridos y amigos no salvos allí. Si dice que eres salvo, pero no predicas el evangelio a tus seres queridos, no eres 100% salvo. ¿A qué si no? O sea, si esto es cierto, debes pensar seriamente en tu propia salvación y aprender la palabra nuevamente. Hoy estudiamos las 12 características comunes de las personas salvas. Lo revisaré de nuevo. Cuando las personas son salvas, anhelan la palabra, anhelan la iglesia y la reunión. Y sus deseos cambian. Sus ojos cambian. Sus pensamientos también cambian. Sus corazones cambian. Su lengua cambia. Sus oídos cambian. Y las acciones de sus manos y pies cambian. Su vida cambia. Tu familia y amigos cambian. Y tu vida familiar cambia y predicas el evangelio a aquellos que no son salvos. Los que son salvos tienen 12 características. Sin embargo, si estas características no aparecen después de años de aprender la palabra en la iglesia, debes confirmar seriamente tu salvación. Y aquellos que son salvos deben poder explicar el contenido del evangelio de su salvación. Mientras aprendes la palabra, debes hacer más segura tu propia salvación y predicar el contenido del evangelio a aquellos que no son salvos. Eso
fácil o difícil? O no, bueno, predica mal, no hace falta. Ven y ve. Solo dos palabras. Nosotros hacemos el seminario bíblico. Ven y ve. Entonces aquí en España mucha gente dice, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ven y ve. Bueno, vale, hoy la palabra hasta aquí. Vamos a terminar con la oración, ¿vale? Señor, gracias por darnos tu palabra hoy. Ayúdanos a todo a tener la seguridad de la salvación por la gracia del Señor. Por favor, ayude a asegurarse de que ninguno de nosotros se pierda. Siempre da gracias porque somos salvos por la sangre del Señor y damos sabiduría para compartir al Señor con los perdidos. Por favor, guíanos para que no nos distraigamos con la futilidad del mundo. Deja el tiempo restante al Señor. En el nombre de Jesús que nos salva. Amén.